Esto es El Conversatorio con Luis García desde Mercado Casavieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 56. Hoy vamos a hablar de los cuentos, del arte de contar un cuento. Seguramente tú los has escuchado como cuentacuentos, la realidad es que se llaman cuenteros. Quédate con nosotros, tenemos dos invitados de lujo. La van a pasar de fábula, de cuento. ¿Qué piensas de que hay gente que piensa, valga la redundancia, que los cuentos son solo para niños? Pues tal vez porque a medida que vas creciendo creo que te gustan las cosas más directas, ¿no? Al final es un cuento, una fábula, es un mensaje sí, pero en medio de muchas cosas, ¿no? Para disfrazarlo, para volverlo pues un poco más fácil de digerir, pero creo que pues en ese punto sí es para los más pequeños, ¿no? Como para ser más sensible con ellos, pero sí creo que a un adulto sí le gusta ser como que más directo, más que le digan las cosas pues, como son, ¿no? Porque pues al final así funciona. Ya no aguanto. Mi papá sí me leía cuentos de varios cuentos. Me acuerdo que con eso me dormía también. Sí, mi papá, licenciado Juan Josafat Pichardo Cruz, me acuerdo que me contaba muchos cuentos y de alguna manera yo aprendí también a mis hijos pequeños, que ahorita tienen 38 años, 36, pues sí, también de chico les contaba yo muchos cuentos, porque la vida es un cuento. Maestro. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 56 de su canal, El Conversatorio con Luis García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al público presente que nos sigue acompañando en estas emisiones, en donde ya en la segunda temporada podemos tener público presente y que la verdad le dan un toque diferente a las pláticas y a las conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso al público presente. Gracias. Los conversadores vamos a tener en este episodio, se llama Érase una vez. Vamos a platicar de cuentos, vamos a platicar de historias, pero ahorita entramos por ahí. Quiero agradecer primeramente, como siempre, a Mercado Casavieja, nuestro patrocinador, la institución, la empresa, el mejor centro de espectáculos de Metepec, en donde ustedes pueden venir y pasársela seguramente siempre y generarán recuerdos maravillosos. Muchísimas gracias por creer en este proyecto, muchísimas gracias a Datadogs también, y muchísimas gracias a Icamané Coaching, que desde el principio, junto con Datadogs y Mercado Casavieja, han creído en este proyecto. Quiero dar la bienvenida y saludar nuevamente, como en estos últimos episodios, a nuestra amiga Pilar Becerril Ocampo, quien es distribuidora autorizada de Royal Prestige y quien por espacio de 12 años se ha encargado de apoyar, asesorar y mantener la salud de muchas familias en el Estado de México. Royal Prestige, para quienes no lo ubiquen, son utensilios de cocina de gama alta, manufactura italiana y ahorran el 70% en el consumo de gas. Ofrecen 50 años de garantía. Yo sigo diciendo y me sigue sorprendiendo, 50 años de garantía, no en cualquier lado. Son elaborados con el mismo material que están constituidos la parte interna de todos los sistemas de salud, acero grado quirúrgico, y mantienen un calentamiento uniforme con un tiempo de cocción del 60% menor al de los utensilios convencionales. Pilar Becerril, como distribuidora de Royal Prestige, tiene sorpresas para todos ustedes, conversadoras aquí presentes y ustedes allá en la comodidad de su hogar, auto o donde nos están escuchando. Quédense al final del episodio porque vienen datos importantes. Conversadores, el episodio de hoy les dije se llama Érase una vez. Quisimos inclusive que se llamara Érase una vez que será, recordando aquel Enrique Alonso del Teatro Fantástico, cuando era yo niño, que sí lo alcancé a ver, y bueno, en la época de mi padre y demás, pero nada más quedó en Érase una vez. Conversadores, el día de hoy tenemos a dos personas que se han dedicado y se dedican pues mucho a este arte de contar historias, de transmitir cuestiones que son fabulosas para los que son afectos a la lectura. Por allá está mi queridísimo amigo Pablo, que le encanta la lectura y que tiene una empresa que se llama Dilo Textual y que nos ha acompañado ya también en este conversatorio. Vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de historias. Y para eso nos acompañan conversadores. Voy de aquí, de mi izquierda hacia ahí, pues primero las damas. Esperanza Tapia, ¿cómo estás, Esperanza? Muy bien. ¿Contenta? Contentísima de estar aquí y bueno, contentísima más bien también de tener
pues público, ¿no? Excelente, O sea, creo fantástico. que ese contacto es lo que es más agradable. Siempre es algo muy Pese padre. a todo, estamos aquí reunidos. Exactamente, con la sana distancia todos y los que no, con su cubrebocas. Julio César Chávez, ¿cómo estás, Julio? Bastante bien, de hecho desde que empezó todo esto de la pandemia es la primera vez que tengo o tenemos público, entonces eso para mí, contar historias y que me escuchen es lo mejor. Qué padre, Julio. Muchísimas gracias a ambos por estar acá. Un aplauso. Miren, yo voy a empezar platicando un poquito desde mi perspectiva. Obviamente, este conversatorio surgió con la idea de generar conversaciones. Primero, con dos postulados, los más importantes del conversatorio son, el primero es que toda persona tiene algo valioso que compartir, toda persona, ya sea porque lo estudió, porque tiene N cantidad de palmarés y circunstancias en las paredes de su casa, oficina o casa de su mamá, o bien todos tenemos experiencias que platicar, ¿no? Y siempre, salvo su mejor opinión, de repente tienes estas pláticas en la fiesta, en la reunión, en la casa, en donde fuere. Es más, en el camión con alguien que iba a estar ahí platicando, y de repente se dicen cosas muy importantes y luego se diluyen, ¿no? Y entonces, ¿qué me dijo? Hijo, es que eso estaba bien padre que me haya platicado, y se diluyen. Y entonces la intención de este conversatorio precisamente es tener un lugar en donde podamos conservar esas conversaciones y poderlas ir nutriendo con el tiempo, aportándolas así. Dicho esto, entonces, para el público presente, ustedes conversadores que nos están viendo, acá tenemos un sillón del conversador, en donde en cualquier momento todos ustedes invitados pueden, en el momento que ustedes quieran, pueden pasar al sillón del conversador y sumarse a esta conversación, platicarnos algunas anécdotas, etcétera, hacer una pregunta al panel, lo que ustedes gusten, ahí está el sillón del conversador para todos ustedes. Entonces, bueno, les decía Enrique Alonso, ¿no? Ernesto Alonso era el de las novelas. Enrique Alonso, eso es el Cachirulo. Cachirulo, exactamente. Tu chocolatote y el teatro fantástico. Y yo tengo muy presente de niño, el teatro fantástico a mí ya me tocó a color, ¿no? A otros les tocaba en blanco y negro, a mi papá. Pero tengo muy presente el primer cuento que vi de Cachirulo. Y era El gato con botas. Lo tengo hiper presente. Si bien también había ya en la televisión pues una representación, se vestían y hacían todo el asunto, lo que hacía eventualmente era contar un cuento, contar cuentos. Y eso a mí me motivó y me prendió tremendo, no para dedicarme a esto, pero de una u otra forma yo soy consultor, doy conferencias, doy capacitaciones y de una u otra forma también cuento historias, ¿no? Este conversatorio de una u otra forma son historias de distintas personas que han pasado por acá. Quisiera empezar a preguntarles a ustedes que se dedican a esto, que les llaman cuentacuentos, cuentahistorias. Para mí es contar historias y vivirlas. ¿Cómo arrancaron por ahí? Esperanza, ¿cómo empezaste en este mundo de contar historias? Bueno, yo más bien tengo una formación como actriz. Okay. Soy actriz de teatro, entonces de alguna manera pues, está muy ligado, ¿no? Yo cuento historias en el escenario, personificando personajes, pero lo de contar historias me vino, pues, en primera por la admiración a ciertos personajes. ¿Quién? Yo recuerdo a Pepe Huicochea, o sea, pues yo, desde que yo lo conocí como actor, en algún momento creo que tuvimos ahí oportunidad de convivir dentro del grupo de SBON, estoy hablando de la compañía mexicana de teatro de hace tiempo, ¿no? Universidad Autónoma del Estado. Exactamente. Y bueno, pues Pepe tenía una voz, pues, encantadora para mí, ¿no? Una de las más bonitas voces, creo que su hermana, pues, locutora, también Pepe yo creo que se dedicó un poco a la locución. Y me acuerdo del cuento de la gotita rotota. Una gotita rotota, la nube de gota. A ver, cuéntanos. No me acuerdo, no me acuerdo. No me pregunto porque mi memoria es terrible, pero yo me acuerdo que lo escuchaba y yo estaba hipnotizada. Yo decía, ese hombre, qué maravilla, ¿cómo puede atraparme si ni siquiera está caracterizado? No es un personaje, no está actuando, y simplemente con la voz me está haciendo viajar en una historia, a través de la voz, de la entonación de la voz, o sea, el transmitir las emociones, el proyectar pues, situaciones a través de solamente la voz, se me hacía maravilloso. Ya después, algunos compañeros de generación se dedicaron a contar cuentos. Yo desconocía totalmente pues el arte tema. de contar. Claro, sí, porque una cosa es estar en el escenario aprendiendo un personaje y reaccionando a una historia,
y otra cosa era contar un cuento, ¿no? Entonces de repente me invitaban y decían, no, eso no es lo mío, o sea, yo qué nervio, no, pero eres, no, pero qué nervio, no, yo cómo voy a contar. Y además es que algo que no está aprendido, ¿no? Porque yo entendía eso, ¿no? Que narrar es contarlo, es que te surjan con tus palabras una historia que puede ser una historia clásica, pero en miles de voces puede ser 1000 versiones distintas, ¿no? Entonces, hubo una vez ya que yo dije, yo sí me gustaría, pero le tenía mucho miedo. Y creo que me inicié, pues, por ser mamá. Desde hace 17 años yo cuento historias. Entonces, creo que fue ahí por donde inicié y luego yo dije, no, esto me encanta, o sea, el escuchar historias, y luego el poder contar esas historias que tanto te gustan, pues fue lo que a mí me llevó a eso, ¿no? De alguna manera me valgo de la economía que tengo como actriz en escena, quizás para escenificarlas en algún momento, pero así fue como se dio, ¿no? Digo, estoy en el camino, sigo aprendiendo, ahorita platicaba con Julio que teníamos años de no vernos, y yo, wow, o sea, qué padrísimo que te haya sido, bueno, ya nos contarán, no voy a spoilear lo que me contó, pero qué padrísimo, ¿no? Que estés de lleno en eso, y yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? Porque soy una novata, pero me encanta contar historias, y me encanta escuchar historias. Es buenísima contando. Definitivamente. Ahorita nos vas a contar algo. Ahorita nos No vas venía a preparada. No venías preparada, pero Julio, ¿tú cómo empiezas? Bueno, desde mi infancia yo crecí rodeado de libros. Al tener un padre escritor, pues obviamente hay ese espacio importante y crecí rodeado justamente de libros y de amigos y amigas de mi padre, escritores, escultores. Justamente Pepe Huizoche era amigo de mi padre. Entonces yo también lo escuché contar historias. En mi caso yo le escuché la de la leyenda del Quinto Sol. Okay. Y también me dejó conmovido. Yo me reencuentro con la narración oral, de hecho la cuentería, que ese es su nombre correcto, cuentería. Cuentería. De hecho ahorita voy a explicar bien esos términos que son muy malentendidos porque la gente no conoce mucho respecto de este arte. Conoce nada más por encimita. Entonces le digo que me reencuentro con la cuentería. Cuando yo estaba en la facultad yo estudié filosofía. En mi segundo semestre nos dan un curso de sortilegios del cuento, se llamó, donde nos dan todas estas bases de la narración oral, y para mí fue reencontrarme con esa parte de mi niñez, escuchando a Pepe Huizochea, a todos estos también actores, dramaturgos. Entonces fue reencontrarme con esa parte fantástica que de hecho nunca me dejó. Fue decir, es que yo siento tanta pasión que incluso aunque les parezca tonto o absurdo, me siento de verdad vivo cuando cuento historias. Me siento yo, si tengo algún problema se me olvida, como diría Husserl, un filósofo, hay una epopea, o sea, se abre un paréntesis, se mete ahí el problemita, y lo que importa es mi historia y lo que conecto con el público. Entonces ustedes, pero yo nomás de verlo ya quiero que me cuente. Bueno, está haciendo una emoción impresionante, qué bárbaro. Sí, y bueno, yo, tal pasión, cuando terminé filosofía, yo dije es que me empecé a presentar en colegios, foguear, se dice ese término, estar fogueando, entonces en ferias de libros, en escuelas, desde kinder hasta nivel superior. Yo dije, es que yo quiero dedicarme a eso. Y a tal grado que me puse a investigar, bueno, no habrá una institución, porque hay cursos, sí, talleres, pero no una institución como tal. Y encontré una que, de hecho, la única en el mundo de su tipo. Y yo dije, bueno, ¿dónde está? ¿A dónde me voy a ir cuando terminé? Bueno, en el transcurso conocí a Esperanza. Dije, bueno, es que me encanta cómo cuenta ella, cómo tiene su escuela del teatro, justamente. Dije, yo quiero también profesionalizarme. Y encontré la escuela en Medellín, Colombia, que es, les digo, la única en su tipo, donde sí tienen materias como tal, profesores como tal. Y para la cuentería. Para la cuentería, o sea, es la Corporación Cultural Viva Palabra. Y esta corporación fundó una escuela hace cerca de 20 años más o menos, que se llama Escuela de Cuentería y Oralidad. Y entonces les digo que es la única en su tipo. Y como tal ya soy cuentero profesional. Wow, te fuiste para Colombia. Bravo. En el primer año
yo me titulo de Filosofía de diciembre de 2015 y en febrero del 2016 estaba volando para Medellín. Y le dijeron, señora, ya me voy para Colombia, así le dijeron. Sí, pero primero cuéntame cuál fue la condición. Sí, obviamente era terminar la escuela. Qué bueno que la madre insistió, porque si no, es pesado, porque he visto compañeros que todavía, salimos en el 2014 y todavía no se titulan. Entonces qué bueno que la mamá insistió, dijo, pues sabes qué, échale ganas para que ya después te puedas dedicar a otras cosas. Si te vas a ir, vete bien. Exacto, y les digo, me titulo de Filosofía de diciembre del 2015, febrero del 2016 me voy para Medellín, pero por cuestiones de la visa, porque en migración en todas partes son cabrones, perdón la expresión. Bueno, pero es que no se puede decir de otra manera. Pero no me dejaron quedar todos, porque son 2 años. Entonces regreso acá al país, 2017, 18 y 2019 me regreso a terminar. Y antes de hecho todavía cuando empezó la pandemia en China, yo todavía estaba allá. Porque me regresé en diciembre de 2019. Justo, un poquito antes de que llegara aquí. Todavía no lo declaraban pandemia. Que de hecho en China ya había estallado. No, sí, bueno, ya estaba, pero acá todo se declara pandemia en enero de 2020. Sí. Es cuando la vamos a declarar una pandemia y ya en marzo empieza el asunto aquí nosotros. Y estuvo súper bien, llegué un poquito antes, pero llegué con muchas situaciones. He tenido complicaciones, pero aún así, a pesar de todas las complicaciones, estoy agradecido por el apoyo de mi familia y por lo que he vivido, la verdad. A pesar de todo esto, estoy bastante agradecido y bastante contento con que... Qué padre, Julio, qué padre que nos digas eso, me encanta. Decía, en el episodio anterior hablaba yo mucho de mi abuelo, y mi abuelo me enseñó muchas cosas, y una de las cosas que me enseñó es que esta frase que decía, es de bien nacido ser agradecido. Y qué bonito es que agradezcas, y que agradezcas lo que tienes y cómo está y cómo se haya dado. Fantástico, Julio. Fíjense que cuando yo era chiquito, yo no era tanto de carritos, sí tenía carritos, pero yo era más de muñequitos. Desde ahí el tema de la interacción con las personas, para mí siempre me gustó muchísimo eso. Y entonces yo le cuento a mis hijos que me ponía yo a jugar con los muñecos, pero entonces creaba todo un escenario, ¿no? Y entonces a veces me tardaba, no sé, 2 horas haciendo el escenario, y ya cuando acababa el escenario ya me había cansado de jugar. Pero mientras hacía el escenario, hacía la historia. O sea, de verdad me siento muy identificado con ustedes. Yo no sé si inclusive pudiera hacerlo a nivel profesional, no lo sé, pero desde chiquito tengo una facilidad para poder generar historias muy rápido, de verdad muy rápido. Al punto que ya con mis 2 hijos, bueno, mi hijo ya está más grande, mi hija más chiquita, pero cuando estaban chiquitos me decían, papá, cuéntame un cuento. Órale. Entonces me acostaba con ellos y entonces cualquiera puede decir, bueno, les contaba, no sé, Caperucita Roja, El gato con botas. No, era, ¿de qué quieres? Y así, entonces me lo iba inventando, ¿no? Y entonces, a ver, ¿cómo se va a llamar el personaje principal? Se va a llamar Arturo. Ok, Arturo. ¿Y dónde quieres que esté? En el espacio. Y en el espacio, ¿qué? Pues hay pelotas. Y entonces empezaba yo así, hilar cosas, y les terminaba contando un cuento de media hora, de 20 minutos, de 15 minutos, y me dice, estuvo padrísimo, papá, ¿me lo cuentas mañana? ¿Cómo se llamaba el personaje principal? Ya no me acordaba. Pero de verdad me encanta, es algo que yo disfruto muchísimo y que creo, salvo la mejor opinión de veras de todos ustedes, que el ser humano es un coleccionista de historia. Nos encanta contar historias, nos encanta tener nuestras propias historias, ser protagonistas de nuestras historias, ya sea porque la veas en una obra de teatro, porque la leas en una novela, la leas en un cuento, la veas en una película, la veas en una serie, la escuches en estas historias del conversatorio, la escuches platicando con un compañero cuando platica qué hacía. Somos coleccionistas de historias. ¿Cómo es de estas historias que están en el día a día y que todos los que están aquí presentes y ustedes conversadores, pues hay 1000 historias? ¿Cómo se hace para poder tomar esta historia, hacerla propia y narrarla justo como lo estaban diciendo ahorita ustedes? Sin la ropa, sin el vestuario, pues, lo que sé que sales como Adán o Eva, no, y con este frío menos, no quise decir que eso no era así, me refiero sin el vestuario, correcto, tienes razón, sin el vestuario, y haces que la gente esté literalmente embobada sería la palabra, viajando con su voz.
¿En dónde está esa gran diferencia del que es locutor, del que es actor, a ser este cuentista? ¿En qué radica? Es la pregunta de los 64.000. Sí, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene que ver mucho con la historia misma, ¿no? En primera, porque te gusta la historia, que te sientas identificado, a lo mejor no para ti o por ti, pero esta pasión con la que hablaba ahorita Julio, ¿no? De decir, o sea, es que le estoy contando historias, me llena, me es todo. El hecho de apoderarte de la historia, ¿no? De que la historia realmente para ti signifique, para ti importe, ¿no? Y yo siempre lo he pensado, ¿no? Finalmente es como en el escenario cuando actúas, o sea, si yo no lo creo, menos me lo va a creer el de enfrente. Si a mí no me apasiona, menos si a mí no me importa, menos me va a importar el de enfrente, ¿no? Y si yo la sufro, pues va a sufrir el de enfrente, va a decir, pobrecita, cómo sufre para contar una historia, ¿no? Pero si yo la disfruto, la gozo y me apasiono, seguramente va a haber algo que va a conectar a ella. Pero complicada la pregunta. Desde la escuela, por ejemplo, eso que tú fuiste a Medellín y que ahí te lo enseñaron, ¿qué elementos te dan para poder generar esa conexión, más allá de la corporalidad per se? Bueno, claramente lo que nos dicen, lo que se inicia y lo que viene así esperanza, es que no podemos contar lo que a nosotros no nos apasiona, con lo que no conectamos. Y sucede muchas veces que la gente me pide contar cuentos así que a ellos les gustan, que me dicen, ay, cuéntate este porque a mí me gusta. Y entonces yo lo leo, pero no conecto, y a veces siento feo porque esa persona que me recomendó termina sintiéndose mal porque yo no lo conté. Pero es que la selección de una historia es algo muy personal, por nuestras vivencias, por nuestra forma de pensar, y eso nos lleva a conectar con la historia o no. Y que no nos guste esa historia no quiere decir que la historia sea fea. Simplemente no conectamos con esa historia. Entonces yo siempre, lo que nos dicen es que uno no puede contar lo que no le apasiona. Para que se den una idea, cuando yo descubro una historia que yo digo, esta historia la voy a contar, me siento como niño que recibe Día de Reyes. Así, para que se hagan más o menos una idea de qué es lo que siento. Y yo digo, es que me emociona esa historia y hasta me imagino ya mi público, me imagino así, cómo van reaccionando y voy preparando la historia. Sí, yo diría que la diferencia, por ejemplo, con el actor, es que el actor efectivamente cuenta, pero no tiene tanta interacción con el público. Y un cuentero, sí. Un cuentero, de hecho, la esencia de contar historias es que uno no cuenta para el público, sino cuenta con y para el público. Okay. Con y para el público. Entonces, de hecho, ahí, si me permiten hacer una distinción, porque lo que les decía, que sobre este arte está muy desconocido, muy mal interpretado y desde la misma terminología, que a mí me encanta aclarárselo a la gente. Y me dicen, bueno, es que los cuentacuentos que aquí en el país se conocen como cuentacuentos. Y si me permiten les explico por qué. Porque de hecho el término es cuentero y no cuentacuentos. Que de hecho hice mi investigación con amigos y todo eso, pues me fui al significado etimológico. Primero empiezo con cuentacuentos. Cuentacuentos es erróneo en el sentido de que es una mala calca semántica del inglés. Storyteller, que una traducción más correcta sería contador de historias. Exactamente. Y de hecho también cuentacuentos es algo genérico, que se aplica más para objetos. Por ejemplo, sacapuntas, cuentacuentos. Pero por ejemplo yo le digo a la gente, es que a un pintor no le dices pintapinturas. A un chofer no le dices conduce carros. Entonces, ¿por qué a nosotros nos vas a decir cuentacuentos? Y tercera forma, porque no es correcto cuentacuentos, porque limita. Cuando dice cuentacuentos, quiere decir que solo va a contar cuentos. Y es que me he percatado que mucha gente a toda la historia le llama cuento. Y no, o sea, en mi escuela me enseñaron a contar cuento, mito, leyenda, poemas, canciones, novelas. Entonces, ahí ya no, hay cuentacuentos limita, ya no. ¿Y por qué cuentero sí? Y porque la gente dice, pues cuentero es chismoso. Suena así. Así. Tiene desgraciadamente ese sentido peyorativo, negativo. Y les digo, no, o sea, si ustedes se fijan en el sufijo ero, que proviene del latín arium, entre otras cuestiones denota oficio. Y uno lo ve con panadero, herrero, cartero, carpintero. Y ser cuentero es un oficio, es mi oficio, es el artesanía. Por eso.
Hay uno, a ver, Que ya nos cuente algo. cuéntanos uno. Bueno, les voy a contar justamente en este día del amor y la amistad, no pensamos mucho, pensamos siempre en las personas enamoradas. Pero esta vez vamos a pensar en las personas que se quedaron ahí en el camino. Y entonces es él y ella y él y ella, ellos. Destinados a tener una gran aventura juntos. ¿Pero qué creen? Ellos nunca se conocieron y así fueron eternamente felices. Wow. Qué bonito. ¿Te acuerdas del primer cuento que contaste? Sí. De hecho, no fue un cuento. Hablando de que no necesariamente tienes que contar un cuento, está basado en la obra del teatro que se llama El día que el diablo perdió su pueblo, El día que el diablo perdió su pueblo. de Juan Jiménez Izquierdo. Entonces, es una obra muy bonita que habla de un diablo que se encuentra en una vecindad y que, pues, por azares del destino pierde la cola, se le atora haciendo diabluras y luego unos niños la recogen y no se la quieren devolver, ¿no? Entonces, la obra es bellísima y yo decía, pues mi primer cuento, y me pasé preparándolo y además simplificándolo, ¿no? Porque la obra, pues, actuada tendría que unos 8 personajes y pues sería en un tiempo de unos 45 minutos, una hora. Entonces yo la abrevié ya con el tiempo, ¿no? Y con las, como dice, cuando tienes ya las tablas, ¿no? De que ya lo contas una vez, otra vez, y vas haciendo como tus adaptaciones, te permite ciertas cosas, ¿no? Y pues fue que terminé contando esa historia del día que ya lo perdí su cola. Pero no tan larga, pero sí es un cuento que de repente sí, yo digo, si me piden que lo alargue, me voy hasta los 45 minutos con gusto. Y ahí, bueno, ahí sí tomo herramientas de la actuación, obviamente, y entonces les hago al papá, les hago a la mamá, les hago a los niños, les hago al diablo, les hago a Lucifer, les hago a todos. ¿Y quién era tu audiencia? Niños. Empezaron a ser niños porque me acuerdo que me lo pidieron, pues obviamente, para niños, ¿no? Pero después yo me di cuenta y dije, es que los cuentos no son para niños, ni las historias. O sea, yo siento una necesidad como adulto de escuchar historias. Exactamente, ¿no? Digo, hay cuentos para todos, Chekhov, Oscar Wilde. Entonces, yo creo que los cuentos son maravillosos y de repente me di cuenta que atrapaba más a los adultos que a los niños, ¿no? Los niños volvieron, sí está chido, pero los adultos que no pensaban, van a contar cuentos, no, ¿quién quiere? No, es para niños. Como que siempre está el estigma, ¿no? De que los cuentos son para niños y dices, no es cierto. Te das cuenta que los adultos quedan atrapados y que de repente, pues yo como adulto tengo una necesidad enorme de escuchar historias. Me encantan las historias. Es eso, ¿no? Como decías al principio, el ser humano tiene la necesidad de conocer y de compartir historias, ¿no? Entonces, sí, empecé contándola con niños y después me la empezaron a pedir en unidades académicas de la universidad, de la UAE. Entonces ya iba yo a Mecameca, a Texcoco, pues con chavos de prepa y de licenciatura, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta que un cuento que en su origen podría tener un sentido o estar dirigido hacia un público infantil, caía perfectamente en un chavo y en un adolescente o en un joven que a lo mejor no le interesa saber de niños, ¿no? Y claro, obviamente vas manejando el lenguaje y vas cambiando, vas haciendo adecuaciones, ¿no? Obviamente con un niño pues va a ser va a ser más sencillo el lenguaje, ¿no? A lo mejor con un adolescente pues les metes cierta picardía, tratas de identificar, a lo mejor los niños ya no son tan niños, son chavitos, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Cómo adaptarlo y pues te das cuenta de que un cuento puede funcionar. Yo creo que cualquier cuento puedes moldearlo para que pueda ser captado por un público de cualquier edad. Y es parte de la interacción con el público que tú hablabas. ¿Querías decir algo? Te veía que estabas como que querías decir algo. Sí, efectivamente, de que tristemente aquí en el país, justamente por esa noción del cuentacuentos y los niños, siempre cuando yo empecé con esta inquietud de meterme a la cuentería, mis compañeros en filosofía, justamente yo los invitaba y se les antojaba. Yo me imagino que se les antojaba algo aburridísimo, como que pensaba que me iba a parar delante con un libraco. ¿Eso qué? O justamente es para niños. Y esa noción siempre de que es que los cuentos son para niños. Sí. Y de hecho, contrataciones, cuentacuentos para los niños.
Y yo a veces me sentía, y perdón por la comparación, me sentía como niñera. Me llevaban así como a la escuela y los profesores, por ahí viendo el celular o de, pues, ay, encárgate, ¿no? Y una vez me da risa porque justamente en una escuela, cuando sucedió esto del sismo del 19 de septiembre, unos días después fui por parte del trabajo de papá por el rumbo de los volcanes, Mecameca. Sí, a Mecameca, y a un kinder justamente. La primera vez fueron 45 niños, les gustó, me dijeron, oye, ¿puedes regresar? Sí, claro. Y me llenaron con toda la escuela 400 niños. Yo digo, ¿cuándo un profesora se ha enfrentado a 400 niños? Pero además, lo que nunca se debe hacer es que se rodea el puentero así como en círculo, porque necesariamente uno le va a dar la espalda a algún momento. Y eso es feo, porque van a perder la atención, porque queramos o no, si el puentero o la persona que me está dando la espalda, yo me puedo poner a hacer otras cosas, que voy a perder atención. ¿De qué edad de los 400 niños? ¿Eran preescolares todos? Hay más o menos oscilando los 6, 8 años, digo, algo por ahí. Pero 400 de esa edad, qué bárbaro. La mayoría, he de decir que, modesta aparte, he de decir que la mayoría sí los pude, porque trataba de voltear a todo el mundo, porque yo siento feo darle la espalda a alguien, pero inevitablemente se voltea con Asia, pero inevitablemente, pues sí, algunos niños empezaron a brincar, pero es natural, no es culpa de ellos, es culpa de la gente que aparte me los puso alrededor. Lo que se debe de hacer un público siempre es en media luna, así uno no le da la espalda a nadie, pero nunca se debe hacer en círculo. Y a lo que les iba a decir es que justamente esa noción de que, es que los cuentos son para niños. Y justamente lo que vi en Colombia y me gustó muchísimo es que en mi escuela, los sábados en la tarde había la hora del cuento, que es dedicada sobre todo a los niños. Pero en la tarde, los jueves y viernes, la gente solía ir como si fuera al teatro, pagaba su boleta e iba a escuchar espectáculos de cuentería. Y se presentaban, y me da tanto orgullo haberme presentado con gente de cualquier parte del mundo. Recuerdo que estuvieron de las Islas Canarias, de África, otros españoles de otras partes también de América Latina, y eso era súper bonito. Entonces llegar aquí es que, los cuentos para los niños. Cuando yo empecé a contar, mis compañeros me decían, bueno, a ver cuándo le cuentas a mis hijos, de nuevo sintiéndome niñera, y yo una vez les pregunté, ¿y por qué no? Y ellos quedaron así como que, bueno, porque esa es la mentalidad del adulto aquí en el país, tristemente. Pues es que los cuentos para los niños, y si es para los adultos, necesariamente va a ser erótico. Yo digo, no necesariamente es erótico. Los adultos... Tiene razón, hay una correlación. Como decía Esperanza, realmente un cuento infantil puede funcionar perfectamente para todo público. Bueno, y bastará ver las películas de Disney, salvo su mejor opinión, adultos, vas a verla con los nietos, con los hijos, y tú sales con 400,000 reflexiones, y el chavito se rió 3 cosas, pero tú sabes bombardear a sus hijos, de la mañana esto me cayó, pero y un montón de lecciones, y se supone que es para niños, es la realidad. Entonces, perdón, pero mi cuestión es esa, que ahora que regresé acá me gusta defenderlo con mis amigos, con la gente, y decirle, no, es que sí, los cuentos son para los niños, claro que son para los niños, pero realmente son para todos merecemos escuchar historias. Qué bonito estuvo eso. Todos merecemos contar historias. Pensaría en lo siguiente, ahorita, justo cuando dijiste de la cola del diablo, me tuve que acordar a fuerza, por supuesto que además es un recuerdo también muy vívido, de la hermana de mi papá, mi tía Isis. Ella es invidente, y cuando estaba yo chico, me acuerdo que tenía unos libros grandototes, así, como de estos contables, pero horizontales, en braille. Y entonces, ella llegaba yo a su cuarto y sacaba así el librote grandotote, y entonces, leyendo con los dedos en braille, me contaba un cuento que se llama Los 3 pelos del diablo. Cuento que después yo le conté a mis hijos, seguramente pues, le moché una parte y después le contaba, pero me encantaba ese cuento, se lo pedía que me lo contara, y me acordé porque decías, y le hacía al papá y le hacía a la mamá, y entonces mi tía me estaba leyendo, ¿no? O contando el cuento, pero hacía la voz del diablo, hacía la voz de la que cuidaba al diablo,
hacía la voz del pueblo tal, y hacía, entonces cada espacio era una voz diferente. Y aunque a lo mejor no fuera tan distinta, pues siendo niño es tan importante, ¿no? Entonces, yo quiero resaltar 3 cosas, nada más para ponerlo sobre la mesa. En términos, yo coincido primero con ustedes, que las historias son para todos, no nada más son para los niños, no nada más los cuentos. Pensé, cuando dijiste, oye, ¿por qué no le vienes a contar un cuento a mis hijos? Y me quedé pensando, ¿y por qué no como pareja nos contamos cuentos? A lo mejor me van a decir, uy, Luis, si dijeras las que me han contado a mí, hijas. No me refiero a ese tipo de cuentos, me refiero a que como pareja le dediques un tiempo a tu pareja contándole un cuento, ¿no? Contándole una historia y haciendo que se vivan juntos. Me parece que sería una dinámica fantástica y me atrevo a asegurar que deben de ser infinitamente pocos los que atreven a hacer eso. Vamos a ver una historia, la vemos en una película o leemos un libro, pero vamos a contarnos nosotros una historia, vamos a contarnos un cuento, vamos a vivirlo, creo que sería distinto. Pensando en que a lo mejor no todos son cuenteros, no todos tienen esta habilidad para poderlo hacer, desde la facilidad de palabra. ¿Qué tips podrían empezar a dar? Pensando que yo te estoy viendo, yo los estoy viendo, yo estoy aquí escuchándolos, y la verdad sí me gustaría poder empezar a hacer ese tipo, vivir las historias de manera diferente. Yo lo entendería más como eso, empezar a vivir las historias de una forma distinta para poderlas relatar. ¿Dónde podría yo empezar? Si yo fuera ese, ¿dónde podría yo empezar? Leyendo primero. Pues yo creo que sí, ¿no? Primero encantándote por una historia, ¿qué es lo que quiero contar? ¿No? Yo sí creo que, bueno, si tomamos alguna historia de algún autor, pues mencionarlo, y si no, si es alguna historia, pues a lo mejor algún cuento popular, algún que sea anónimo. Yo sí creo, o tiendo mucho, perdón, a lo mejor no es correcto, pero yo tiendo a cambiar todo. No me acomoda, no, es que no me gustó el final, es que yo lo hago mejor, le pongo al final, ¿no? O yo hago esta versión y voy modificando, decíamos, con la práctica, ¿no? Con el estar contándolo, de repente ves que tiene pues distintos caminitos la misma historia, tiene distintas opciones. En tu, ¿no?, Caperucita Roja la abuela se come la loba. Sí, puede ser. Claro. Eso estaría más interesante, ¿no? Ya todo el mundo sabe, ¿no? ¿Qué ojos tan grandes tiene? Claro. Hay unos cuentos perversos, perdón. Cuentos en verso para niños perversos, ¿no? Cuentos en verso para niños perversos. Donde la Caperucita pues mata. Sí. Son muy perversos. Es armas tomar esa Caperucita. Entonces yo creo que la historia, ¿no? Yo me permito esta licencia. O sea, digo, si voy a mencionar, pero digo, no es la obra original, no es el cuento original. Obviamente es la versión de Esperanza Tapia, porque voy a modificar seguramente ciertas cosas, pero creo que es parte de hacerlo uno, ¿no? En algún momento he narrado leyendas, y creo que las leyendas son dominio público, y así como tenemos leyendas tan populares como, digamos, la Llorona, que la tenemos de punta a punta de nuestro país, y hasta Latinoamérica, ¿no? Que la tenemos en la colonia, que la tenemos en todos los municipios, y que todas las lloronas tienen ciertas variaciones. Yo también creo que las historias de repente pueden tener estas variaciones, ¿no? Según el que lo cuenta, ¿no? Entonces, no sé si ya ahorita me diga Julio, no, eso no se puede. Y que algunas a lo mejor son como los chistes, o sea, quiero decirlo. Cada quien lo cuenta con su sazón, ¿no? Eso, pero además terminan siendo anécdotas. O sea, a lo mejor, no sé, la anécdota que viviste cuando eras niño y tal, y fuiste y tal, y hiciste tal cosa, lo narras y lo narras y lo narras y lo narras y lo narras, y en algún punto alguien puede pensar que es una historia que alguien escribió, algún cuento, realmente termina siendo una anécdota. Por eso decía que como los chistes, hay algunos chistes que dicen eso, o sea, no, Pepito no es Pepito, es tu primo y le pasó a tu primo, ¿no? O sea, a lo mejor podría ser también un punto de eso. Sí, bueno, la cuestión que decía Esperanza sobre esto de las historias es que de eso se trata el arte de la cuentería, de la recreación, o sea, uno recrea. Uno toma efectivamente del autor o de la tradición popular o hasta de la vivencia de uno mismo y la recrea a su modo. Nos decían en la escuela, es que la forma de ser de uno vale, importa. Porque entonces precisamente es un arte, porque la gente siempre me preguntaba, ¿tú te los aprendes de memoria? Y les decía, no, porque eso solo diría que el talento de uno es que tiene buena memoria. Pero entonces no sería un arte, porque eso diría, pues es que, ¿de qué sentido? Dice, muy bonito cómo lo cuenta, pero mejor voy y lo leo en el libro. Entonces de lo que se trata es que uno lo recrea con sus palabras, desde su cuerpo, desde su voz,
porque la personalidad del cuentero, de la cuentera, importa. Yo les voy a poner el ejemplo, aunque suene un poco absurdo, de que cuando uno escoge historia, regresándonos ese de la conexión con la historia, como decía Ollivander en Harry Potter, decía, es que la varita escoge al mago. Y yo digo, en lo personal, que la historia escoge al cuentero. Porque en serio que hay historias que yo he tratado de contar y no he terminado de encajar con ellas. Y también le digo a la gente, es que aparte no todas las historias son para contar. Por ejemplo, a mí me encanta Oscar Wilde, pero nunca me atrevería a contar historias de Oscar Wilde, porque lo siento tan bonito, tan perfecto en su estructura, que ¿cómo lo recrearía ahí? Entonces, yo prefiero disfrutar a Oscar Wilde leyéndolo. Y por eso les digo, es que hay historias que no se prestan para contar. No sé, Esperanza, si tú te has topado con alguna historia que dices, es que la disfruto más leyéndola, contándola o actuándola. Pero sí, ese es lo que yo, bueno, mi concepción de que la historia escoge al cuentero. Eso está padre. Fíjense que regreso con un amigo que nos visita acá, Pablo Medina, que está acá al fondo, nos estaba saludando. Pablo tiene un blog, y el último que subiste fue, hiciste una descripción bien padre del mío Cid, ¿verdad? No sabes qué madre. Tú sabes de cuenta que la va narrando, pero te lo va platicando como si fuera, pues así, de pan de todos los días, y te lo va desmembrando. Ahorita que dijiste Oscar Wilde, no pude evitar recordar el blog que tiene Pablo, cómo va desmembrando desde la perspectiva del actor y te lo va describiendo con palabras sumamente comunes. Ahora, si la historia escoge al cuentero, ¿qué historia es la que más te escogió? O sea, ¿cuál fue esta historia que escogió al cuentero Julio César Chávez? Tú solito dijiste que la historia escoge al cuentero. Entonces, ¿qué historia te escogió? Ahorita te voy a preguntar a ti, para que vayas pensando. ¿Qué historia te escogió a ti? Hay una historia que me dejó conmovido a tal grado que empecé a buscarla. Hubo un homenaje que le hicieron a la señora de los cuentos, a Idea Arteaga, una señora cubana de 97 años en ese entonces, 2012 estábamos hablando. Le hicieron un homenaje en el Teatro Julio Castillo en Ciudad de México y fueron varios narradores de varios países, entre ellos su hija. Y Marcela Romero de México contó dos historias, una africana y una de la India. Y de la India hablaba sobre justamente el poder de contar historias, hablaba justamente sobre este arte. Y a tal grado que yo dije, es que yo tengo que encontrar esa historia, es que yo la quiero, yo la tengo que contar. Sí. Y me puse a investigar, pero no encontraba hasta que di con una entrevista que decía, es que esta historia la saqué de un libro que se llama Las hierbas de la sabiduría, cuentos de la antigua India. Y solo la editorial en España. Y gracias a una personita, un amigo muy querido, me consiguió ¿Cómo se llama esto? Héctor, saludos a Héctor. Felicidades. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Está en camino ya tu libro. Yo, ¿qué? Wow. Y me llegó el libro. Y para mí, o sea, fue recibir, como les digo, es que para mí es como recibir Día de Reyes. Me emociona tanto el libro. Se llama el poder de los libros o el poder de las historias, pero habla justamente sobre esto, sobre por qué es un cuentero que llega a la plaza pública de la India y es un matrimonio. ¿Nos puedes contar un fragmento? ¿Te acuerdas de un fragmento? Todo reducido en 3 minutos. Sí, fue la que te eligió y lo estás platicando así, ya tenemos curiosidad y quiero saber. Ok, les puedo contar el final, pero... Cuéntanos el final. Bueno, hablé precisamente a la princesa Sita, ahí cautiva en aquella isla. El dios mono Hanuman corrió y saltó, llevaba el anillo, que iba a salvar a la princesa Sita, pero en ese gran salto, el anillo se le cayó a lo profundo del mar. En ese momento de la narración, el marido se incorporó y dijo, no, cuentero, esto no puede quedar así. Y ante la sorpresa de todo mundo, incluido de su esposa y del cuentero, el hombre corrió hacia la playa y, aunque ustedes no me lo crean, se metió al mar hasta el fondo y sacó el anillo. Y regresó y le dijo al cuentero, ten, cuentero, por favor, termina la historia. Porque ese hombre había comprendido el poder de la imaginación. Y en eso, damas y caballeros, consiste el poder de contar historias. Exactamente.
justo diste en el clavo, hace rato quería decir yo esa palabra. ¿Por qué nada más para niños correlacionamos imaginación con los niños? Rápidamente, ¿no? El otro día daba yo una conferencia y decía, y preguntaba, curiosidad, claro, esa la correlacionas con los niños, los seres humanos somos curiosos por naturaleza, y le preguntaba a los adultos presentes, con todo respeto, la curiosidad de ustedes en dónde quedó. Y entonces todos los adultos fue así como de, sí, cierto, ¿no? ¿Qué pasa con la imaginación? Y situación que además nos es problemática después de grandes. Lo platicamos en el episodio anterior, hasta para resolver situaciones, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? La imaginación se requiere hasta para afrontar los problemas de manera distinta. Qué importante, qué gran herramienta la lectura per se, pero después interpretar esa lectura al narrarla hacia otra persona, cómo alimenta esa imaginación, y es un elemento, salvo su mejor opinión, fundamental para cualquier ser humano, ¿no? ¿Qué historia te eligió? Los dos que soñaron. Los dos que soñaron. Sí, es una historia extraída de Las Mil y Una Noches, alguna versión la tiene Jorge Luis Borges. Es bellísimo. ¿Te acuerdas de un fragmento? Ay, me acuerdo de toda. Pues ya veremos algo, claro. La puedo contar, a ver si la puedo resolver así mismo. Bueno, era un hombre joven que había heredado de su padre una casa enorme, bellísima, con un jardín hermosísimo. En el jardín, un árbol enorme que daba una fresca brisa y una sombra agradable, porque además vivía en el Cairo. Este hombre joven, pues heredó una gran fortuna. Todos pensaron que este hombre no iba a padecer ningún problema económico nunca en su vida. Sin embargo, era joven, despilfarrador, mujeriego, muy rápido se le acabó cualquier céntimo que le hubiera quedado en el bolsillo. Se quedó en la ruina totalmente. Y solo le quedó la casa, que tenía ese jardín enorme, que tenía ese árbol enorme que daba una agradable sombra en el verano. Y bueno, había un reloj de sol. Abajo del reloj de sol estaba el enorme árbol. Y bueno, ahí se la pasaba en plácidamente. Pero cuando se da cuenta que ya no tiene ni un céntimo en el bolsillo, se ve obligado a trabajar, ¿no? Entonces, pues tiene que trabajar arduamente para llevarse el pan a la boca, ¿no? Después de una larga jornada, un día descansa bajo el árbol, a la sombra del árbol, se queda profundamente dormido. Se queda dormido. En sueños se le aparece un hombre desconocido, un hombre que lo mira a los ojos y le dice: Mohamed, ¿qué esperas? Ve a Persia, ve a la ciudad de Isfahán, allí encontrarás tu fortuna. El hombre se despierta, ¿no? Y dice: ¿cómo es posible? Se me apareció un hombre desconocido, me llamó por mi nombre. Yo soy Mohamed, me dijo que mi fortuna me espera en Persia. Pero él estaba en el Cairo, en Egipto. No lo pensó más. Él creyó en su sueño y emprendió un viaje atravesando todo el desierto. No días, semanas, meses, hasta llegar a Persia, ¿no? Que ahora es Irán, ¿no? Imagínense cuánto. Bueno, sería la suerte, sería la fortuna, sería la decisión del mismo Alá, pero este hombre llegó vivo, muriéndose de hambre, de frío, porque tuvo que pasar con el extremo del clima del desierto, no sufrir el hambre, la sed, estar al peligro de que alguien lo asaltara, de los animales ponzoñosos, de que alguna bestia se lo devorara, de los ladronzuelos, ¿no? Atravesó y llegó a las puertas de Isfahán. Llegando a Isfahán, se dio cuenta que era medianoche. A esa hora, ¿quién podía atenderle? ¿Dónde podía pedir posada? No todos dormían, pero se dio cuenta también que fue la fortuna, la suerte o el mismo Alá quien lo bendijo, y que, bueno, ahí estaba a las puertas una mezquita. Ahí. Y dijo: bueno, pues me voy a quedar aquí tendido, dormido, voy a descansar en el patio de la mezquita. Pero no pensó que esa misma noche 2 ladronzuelos habían planeado robar la casa vecina a la mezquita. Así que atravesaron el patio donde estaba este hombre, ahí tendido, a pierna suelta, roncando profundamente, así casi muerto, como lagarto tendido, roncando, y atravesaron se metieron a la casa vecina a robar. Muy pronto, los que ahí moraban se dieron cuenta de que había ladrones y empezaron a gritar, a pedir auxilio, ¿no? ¡Auxilio, socorro, ladrones! Los vecinos, pues también alarmados, se despertaron por los gritos de los que moraban en la casa, a la cual robaban, y empezaron a llamar a la policía, ¿no? ¿Qué dan? Es que están robando la casa vecina, la mezquita. Bueno, pues yo no sé cómo eran la policía de Isfahán en aquel entonces, pero supongo que no eran muy rápidos, porque cuando llegaron, ¿qué creen?
Y ya se habían ido los ladrones. Claro, ya se habían escapado, brincando de azotea en azotea, se habían ido con todo el botín de lo que habían podido robar en la casa. Pero la policía de Isfahán decía, somos la policía de Isfahán, ¿no? O sea, nos preciamos de hacer justicia y de aquí no nos vamos a mover hasta encontrar al culpable. Entonces dijeron, bueno, pues lo que tenemos que hacer es revisar los lugares aledaños a la casa, porque seguramente los ladrones están por aquí escondidos. Y donde fueron a parar luego fue a la mezquita, ¿no? Que estaba al lado, y ahí descubrieron al hombre que estaba tendido ahí, durmiendo a pierna suelta, ¿no? El pobre hombre que venía del Cairo, de Egipto. Entonces, bueno, lo han despertado a punta de varazos, le rompieron 4 costillas, lo mandaron a la enfermería de Isfahán, en estado inconsciente total. Tardó 2 semanas en recuperar la conciencia. Cuando se despertó, todo adolorido, tenía al lado, también hay un gendarme, ¿no? Que le dijo, vaya, ladronzuelo, ya despertaste, ándale. Te espera el juez de Isfahán para hacer justicia y llevarte a la horca si necesario por ladrón. ¿Te imaginas? No, hombre, el pobre hombre estaba aterrorizado. O sea, ¿yo qué? Yo no hice nada, ¿yo de qué debo? ¿Yo ladrón? ¿Un juez? Pero si a mí me han molido a palos. No dijo más, no pudo decir más, lo llevaron ante el juez. El juez lo miró de arriba abajo y le dijo, vaya, con que eres el ladrón, ¿verdad? Y yo, ladrón, anda, confiesa, ¿dónde está el botín? ¿Que mis cómplices dónde se fueron? Que robaron de la casa, a la casa vecina de la mezquita, dímelo. El hombre estaba espantadísimo y dijo, no, aquí tengo que decir la verdad. O sea, si me cachan en alguna mentira, me van a matar. Entonces tengo que decir la verdad. Y le dijo, señor, mire, yo no sé de qué me habla. Le juro que yo ni siquiera soy de aquí, soy extranjero. Vengo de muy lejos. El juez lo miró de arriba abajo y le dijo, vaya, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? El hombre dijo, mi nombre es Mohamed el Magrebí y vengo de la tierra del Cairo, en Egipto. ¿Y qué haces aquí? Le preguntó el juez. Bueno, lo que pasa es que tuve un sueño y pues en ese sueño un hombre desconocido me llamó por mi nombre, me dijo que viniera a buscar mi fortuna, porque yo he caído en la desgracia, he gastado toda la herencia que tenía de mi padre y me he quedado sin un céntimo en el bolsillo. Y ahora veo que pues, la fortuna que me esperaba aquí era los balazos que me dieron y que me rompieron cuatro cosillas y me llevaron a la enfermería. El juez no pudo evitar reírse del todo. ¿De verdad? Sí, así. Se carcajeó, lo miró de pies a cabeza y dijo... Jumento de hombre, le dijo, demonio infeliz. Mira si serás un asno, un sopenco, demonico. Pero si serás un asno, de verdad tú piensas en tu cabeza emprender un viaje tan largo, exponerte al clima extremo del desierto, al peligro del desierto, de los ladronzuelos, de las bestias salvajes, de los animales ponzoñosos, del frío, del calor, del hambre, de la sed. ¿Sobreviviste? ¿Llegaste a Isfahán por un sueño? Cuando el juez se calmó, lo miró fijamente y le dijo, pobre diablo, mira, déjame decirte, yo soy el juez de Isfahán. ¿Tú crees que voy a dejar mi tierra por perseguir un sueño? ¿No has escuchado eso de que los sueños son? No sé, yo ya lo metí, eso no va. Pero los sueños solo son sueños. Yo he soñado 3 veces seguidas que hay una casa hermosísima en el Cairo, en donde tiene un jardín enorme. Y en ese jardín hay un reloj de sol, y debajo del reloj de sol un enorme árbol que da una abundante sombra en el verano. Y he soñado que abajo de ese árbol se ha enterrado un tesoro lleno de monedas de oro. Pero dime si seré yo tan asno de dejar aquí mi puesto de juez en Isfahán y emprender una aventura que me puede llevar a la muerte por un sueño. El juez sacó unas monedas del bolsillo, se las dio y le dijo, anda, vete a tu tierra, no vuelvas por Isfahán, y no vuelvas a creer en los sueños. El hombre tomó las monedas, agradecido asintió con la cabeza y en ese preciso instante emprendió el viaje de regreso a su casa al Cairo. Cuando llegó hasta su enorme casa, la herencia de su padre. Llegó hasta ese jardín hermoso en donde había un enorme reloj de sol. En donde estaba abajo del reloj de sol esa hermosa higuera que era el árbol que daba abundante sombra en verano. Tomó una pala, un pico, y desenterró el tesoro lleno de monedas de oro que el juez de Isfahán había soñado. Fue la suerte, el destino o quizá la voluntad de Alá
que quiso bendecir a este hombre por creer en sus sueños. Y colorín colorado, este cuento de los dos que se Qué padre está ese. Híjole, sin palabras, sin palabras. ¿Cuál es el cuento, la fábula, leyenda, historia más difícil que les ha tocado contar? Sí. Yo creo que a mí los cuentos de Chekhov, a mí me encanta Chekhov y tiene cuentos bellísimos, pero siempre he querido como respetarlos y han sido complicados porque tiene bastantes personajes. Y bueno, luego los nombres rusos, obviamente, y queriendo hacer un respeto de, por lo menos de los personajes, ha sido de los más complicados. Ese. Chekhov. Julio. Haces muy buenas preguntas. No sé si mi pobre respuesta pueda darle a la gran pregunta, pero una que se me ha complicado bastante, que justamente es lo que decía, que no me gusta contar por encargo, es que una vez conté de Edgar Allan Poe, o sea, no porque no me guste, sino conté la de El corazón del ladrón. Y a mí me gusta, pero es lo que decía, es que es más de esos cuentos que yo disfruto leyéndolo. Pero contarlo, adaptarlo, fue bastante difícil. Se me complicó bastante y creo que el público lo nota, ¿sabes? Porque, o sea, hubo un momento en que confundí algunas cuestiones, como por ejemplo cuando llega la policía y la policía dice, yo dije que de la policía decía, es que hola, buenas tardes a las 3 de la mañana. Entonces, pero, o sea, yo sí me di cuenta, obviamente en mi mente, del error y yo dije, chino. Pero también la cuestión ahí es que cuando uno se equivoca, decían en la escuela, que el público no se dé cuenta del error. Por ejemplo, si en la historia dice, es que yo tropecé con la piedra de... que realmente no era piedra, era la cuestión. Era una rama. Era una rama, efectivamente. Entonces, que justamente jugar con esa cuestión, o hasta cuestiones que no dependen de uno. Por ejemplo, si uno tiene un poco de tos y le da el acceso, es decir, miren, pues hasta tos le dio al personaje, ¿no? Entonces, jugar con esas cuestiones que no dependen de uno, pero para eso hay que tener ese ingenio, esa creatividad. Pero les digo, en ese caso sí se me complicó bastante contar de El corazón del ladrón. De una poquita idea. Perdón, es que ahora que lo comentas, Julio, ya me acordé yo también. O sea, qué complicado también a veces es contarlo con los niños. De repente uno dice, quiero que el público participe, y a lo mejor como adultos nos cerramos y es más complicado, ¿no? Entonces nos la ponen fácil porque ni me va a interrumpir el señor ni me va a preguntar nada, pero el niño, y luego se fue con... Y entonces es poner la atención en la historia que estás narrando y no ignorar al niño y darle tal vez continuidad con lo que te está proponiendo o con lo que te está contestando, ¿no? Entonces creo que también ha sido, o sea, ahí sí te ves así como que, sí, pero ya no participes, ya. O sea, claro, porque además no puedes negar que el niño está participando contigo y digo, pues tú te sientes halagado, pero de repente sí te metes en problemas, ¿no? Porque ya no sabes cómo solucionar o cómo regresar a tu historia cuando estás tratando de darle ese giro con la participación de los niños. Me acordé, no sé si alguno de ustedes se ha conocido o llegó a escuchar a Les Luthiers, que estos argentinos. Sí, Hay un video fantástico que está presentando donde la galleguita dijo Eureka, entonces uno de ellos le hace del niño y lo está interrumpe. Primero, ¿por qué? Entonces primero va muy dócil así, hasta que ya termina todo exasperado, pues porque sí, no sé qué, ¿no? Las gallinas no hablan. Las gallinas no hablan, y yo, ya termina todo así el cuento. Yo quiero preguntarles ahorita desde la perspectiva, justo un poco tomando los tiempos que vivimos hoy por hoy, me refiero a términos de avances tecnológicos, etcétera. Quiero pensar que antes, solamente se leían los libros, o podías llegar a la historia, o que te la narraran, te la contaran así como lo acaban de hacer, o leyendo el libro. Pero desde hace algunos años, y ahora es mucho más común, los audiolibros. Entonces yo quiero preguntarles si desde la profesión, la ocupación que tienen ustedes como cuentero, ¿no? Ya lo voy, te lo juro que, bueno, en mi vida vuelvo a decir cuentos me convenciste, desde cuentero, precisamente abre una puerta, abre una ventana en esta parte del audiolibro, pensando, no sé, tratando de hacer la comparación de aquel, porque también son actores, estos actores que hacen el doblaje, ¿no?
y que tiene que darle la acentuación y darle la traducción y todo. Quiero pensar que un poco también el audiolibro, que yo tengo que decir abiertamente, no soy fanático de los audiolibros, pero quiero pensar también que viene no nada más es leer el libro, el cuento, o la historia, o la novela. Debes de darle la acentuación y todo ese asunto. ¿Hay oportunidades para los que son cuenteros desde esa perspectiva? ¿No tiene nada que ver con eso? Pues sería bueno, ¿no? Que hubiera esa posibilidad. Pues yo pienso... Yo no sé, yo no lo había relacioné. pensado en este momento, mencionaste audiolibro y yo dije, ay no, yo siempre he estado así como en contra, ¿no? Digo, no es nada más rico que ojear, De acuerdo, ¿no? hasta Que lo que oler huele. Claro. el libro, ¿no? Hasta ponerle el separador donde me quedé, ¿no? O sea, creo que la Volverte a lectura despertar es... para decirme el Sí, claro, eso de que digo, ay, que alguien me lo lea, que flojera, ¿no? O de qué se trata, o sea, ya no es mi lectura, ya ni siquiera es mi imaginación, o sea, yo a través de lo que voy leyendo voy creando, y qué tal si con esa voz me lleva a otros mundos que yo ni siquiera había imaginado. Pero me puse a pensar, claro, también es rico escuchar, depende de las voces, ¿no? O sea, recuerdo, digamos, ahorita el poema de Los Amorosos en la voz de Sabines, de Jaime Sabines, y dices, wow, claro, así quiero escucharlo, ¿no? O Jorge Bucay, que también escribe y que cuenta muchos cuentos, y tiene una voz encantadora el hombre, y sí es cierto, o sea, sí, depende de la voz. Y bueno, que hubiera posibilidades en eso, sería maravilloso también. ¿Habría posibilidades en ese ¿Quién sentido? sabe? Honestamente no lo había pensado, pero estoy de acuerdo con Esperanza, depende también de la persona, del cuentero, o del actor en cuestión. Pero sí, como dices, hay ciertas personas que tienen una magia, un encanto con su voz, con el cuerpo que los atrapa. Pero sí, estoy de acuerdo, dependería mucho de la persona. Y lo digo porque me parece que es como tú decías, un oficio, una profesión, un arte que estaría padrísimo que tuviera mucha más difusión y cercanía y aprovechar estos medios digitales. Yo pienso rápido en este señor, es hijo de una actriz, creo que ya falleció, Maribel Martínez. Maribel, de Margarita. Exactamente, Margarita, no me acuerdo cómo se llama la actriz, no sé si ya murió la mamá, ¿no? Sigue con vida la señora. Bueno, Maribel Martínez es un cuentero, a mí me parece fantástico. Y entonces, pero por ejemplo, si ustedes me dijeran a mí como público en general, si hiciéramos una encuesta, oye, ¿cuántos cuenteros conoces? A lo mejor nos remontamos a los que fueron a la escuela y nos contaban el cuento de los 3 cochinitos, pues, ¿no? O sea, mi punto es, me imagino un micrófono, ¿no? Me imagino un espacio y me pongo a contar un cuento. Y entonces a lo mejor eso puede en algún punto tener un poquito más de difusión o llegar a más personas que a lo mejor ya se rompe esto que Julio decía, ¿no? O sea, no es nada más contar el cuento, es interactuar con la gente. Y si la gente no está, se pierde mucho de esto. O sea, lo que acabas de hacer que está increíble, yo no sé si no hubiéramos estado nosotros, si hubiera salido exactamente igual, ¿me explico? ¿Hasta dónde la tecnología podría ayudar o no para dar difusión a esto? Yo creo que ayuda como medio, ¿no? Creo que sobre todo los artistas escénicos, de repente vemos esto de la pandemia pues como un punto en contra, ¿no? De lo que queremos que sea el convivio, ¿no? El reunirnos, el convocarnos para estar aquí, contarnos historias, o contar historias ya sea representadas o de manera verbal, ¿no? Pero creo que finalmente pues la tecnología sigue avanzando y creo que no ha sido un impedimento, ¿no? Yo era de las que me negaba y decía, no, es que yo, hasta que no se acabe esto, yo no voy a hacer nada. Pues no, sí, yo estuve haciendo y contando cuentos a distancia. De hecho, me invitaron unos chicos de Colombia, Boca Teatro, pues lo hicieron el primer encuentro de cuentos, de cuentacuentos. Ellos sí le llaman cuentacuentos, y pues me invitaron, ¿no? Éramos, hubo alguien de Chile, hubieron de Colombia y ay, Dios mío, la voy a regar. Bueno, pero distintos de países. Panamá, ajá, que estuvimos participando y así era el encuentro virtual en la sesión Zoom, y estuvimos improvisando pelea de cuentacuentos. Fue pelea de cuentacuentos en donde se nos daban palabras y estuvimos improvisando como si fuera escena, y bueno, yo me sentí súper rara, ¿no? Porque yo solita en mi casa, con mi computadora, con mi
mi internet fallando, ¿no? O sea, sí, o sea, todo lo que... Entonces llegó. No. Entonces, No, lo más chistoso fue que cuando hicimos la reunión, cuando me invitaron ellos, les digo, miren, no va a ser cuento, pero yo doy clases en línea, y mis alumnos siempre me cuentan cuentos chinos de que, maestra, se fue la luz, es que nos cortaron el internet, es que no prende mi cámara. se me acabaron los datos, y yo dije, a mí nunca me ha pasado nada, pero, ¿qué haríamos si nos sucediera eso? O sea, ustedes en su país y yo acá, sin poder decirles, oigan, me pasó algo. Pues yo solita me eché en la sala, porque llega el día y yo metí como 4 o 5 veces y me sacaba el internet. Y yo no puedo, y ya habíamos quedado, ¿no? Pues por WhatsApp nos comunicamos y nos vas diciendo. Bueno, pues el primer round yo me lo tuve que chutar sin escuchar a mi contrincante chileno. Entonces yo no oía sus historias porque mi internet... y yo nunca me enteraba de sus historias. Y lo bueno es que ellos sí me escuchaban y entonces pudieron escuchar mis cuentos. Pero creo que sí, o sea, creo que pues finalmente la tecnología y estas plataformas nos hacen que podamos difundir el trabajo, aunque yo creo que es lo más rico. Yo no cambio nada como es esto, ¿no? El estar aquí, o sea, aunque estemos así separados, aunque no nos toquemos ni nos abracemos, pero el estar en este fluir de energías, creo que no se compara, ¿no? A estar a una pantalla y no saber si del otro lado está alguien o no. ¿En dónde los pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ver? Si yo te estoy viendo ahí en el conversatorio, en pantalla, ¿dónde puedo ver a Julio? Pues ahorita mi intención es justamente, o sea, estoy en redes sociales en Facebook, pero como tal mi intención es aprovechar esto de la tecnología y tener al menos un canal en YouTube sobre videos bien hechos, porque eso es también lo que pasa, que muchas veces no hay videos sobre cuenteros o gente contando historias, o bueno, sí los hay obviamente, pero a lo que me refiero es que o están cortados o son de mala calidad y uno no puede disfrutarlos. Entonces lo que quiero hacer, mi propósito es al menos tener un canal con ciertos videos de mi repertorio para que la gente conozca más mi trabajo, pero eso es próximamente. Te voy a presentar a un productor buenísimo, buenísimo, tienes segura que no. Pero estoy de acuerdo con Esperanza, pues, la tecnología puede ser un pro y un contra. Pro porque sí, efectivamente en redes sociales damos a conocer nuestro trabajo y qué chévere lo que hacías con Zoom, o sea, sí contar efectivamente, porque también uno entiende pues, la cuestión de la pandemia, la seguridad y la salud de uno y de la familia es primero. Pero también este arte de la contería es un arte muy... Precisamente a lo mejor por eso la gente no lo considera un arte, tristemente. Porque sí, el teatro es una de las bellas artes, pero la contería muchas veces ni siquiera está dentro como arte, es como un arte menor, es lo que veíamos en la escuela, muy mal interpretada, muy desconocido, pues es que eso, pues es para los niños, es en lo que viene el artista, el como telonero. Exactamente. Entonces decían, no, es que contar una historia, aunque sea porque ese sentido de conversado, ese sentido cercano, a lo mejor la gente dice, pues es que cualquiera se puede parar y contar una historia. Y yo le digo, sí, entonces párate aquí, cuéntame 3 historias, una que me haga reír, otra que me enternezca y otra que me haga reflexionar. Quiero ver riqueza en movimientos, quiero ver eso, lo que decía Esperanza, juego con la voz. Y la gente dice, y no quiero ver nada de pleonasmos, y el entonces, y por ejemplo muletillas también corporales que uno se va balanceando, y entonces uno se da cuenta que no es fácil, que tiene su mérito, cualquier cosa lo tiene. Entonces, creo que desde ahí no debemos, aunque se vea sencillo, no debemos malinterpretar el arte, pues, o sea, o los oficios de las demás personas, porque todos somos lejos en algo, todos desconocemos, pero también todos podemos enseñar lo que decías tú, y todos obviamente tenemos historias que contar y merecemos escuchar esas historias. Y esa es la idea. Yo creo que podremos seguir hablando de historias y de historias y de historias aquí. Yo les agradezco infinitamente, ¿verdad? Primeramente, el hecho de que se hayan dado el tiempo para venir aquí con los conversadores, aquí presentes, por narrarnos estas historias, por hacernos una demostración que la disfrutamos. ¿La disfrutamos o no? Sí. ¿Me permite contarles una última historia? Por favor. Adelante. Venga. Bueno,
esta historia es de una niña que se llamaba Anita. Anita, imagínense, era una niña con unos ojos pispiretos, sus 2 trencitas, su sonrisa. Esta niña, cuando se miraba en el espejo, estaba segura que en el mundo no había alguien tan bello como ella. Muy vanidosa, ¿cierto? Pero su vanidad no se comparaba nada con el amor que sentía por la luna. ¿A ustedes les gusta la luna? Sí. Pero seguramente nunca le han querido dar un... ¿verdad? Sin embargo, ese era el sueño de Anita, quería darle un besito a la luna. Vaya sueño aquel. Pero con ese sueño, ella buscó la montaña más alta y cuando la encontró, le costó muchísimos días, pero llegó hasta lo más alto y estando ahí, empezó a buscar el árbol más alto. Entonces imagínense, de lo más alto de aquella montaña, de aquel árbol, esta niña, cuando subió a lo más alto, y no sé si ustedes sepan, pero la luna también es muy vanidosa, la canija. Tan vanidosa que solo le mostró media cara. Ya saben que a veces le encanta eso de mostrarnos media cara. Pero a pesar de aquello, de reojo se percató que aquella niña, con aquellas trencitas, aquellos ojos y aquella sonrisa, estaba muy bonita. Y también le quiso dar un besito. Y entonces la luna se acercó para darle un besito a Anita. Y Anita, para darle un besito a la luna. Y la luna y Anita el besito a la luna. Y cuando estaban aquí, la luna abrió la boca. Completita. Y cuentan que esa fue la primera noche de luna llena. Muy bueno, pues creo que nos queda clarísimo que es un arte lo que ustedes hacen. Yo les agradezco infinitamente. Ha sido un episodio muy rico. Nos han ido llevando a muchos lugares. Estoy seguro que conversadoras y conversadores han recordado muchas historias propias, muchas historias favoritas, aquellas que fueron elegidas, que la historia los eligió a ellos y que año tras año, década tras década, van narrando y siguen permaneciendo, tal vez en la historia familiar y en la historia de cada una de las personas. Yo te agradezco infinitamente, Esperanza, por haber estado aquí. Julio, muchísimas gracias. Y pues voy a cerrar, pero voy a darles la mención de cierre para los conversadores que nos están viendo. Les había dicho que al final nuestra querida amiga Pilar Becerril Ocampo tenía una sorpresa para todos nosotros. Entonces, pues agradecerle a Pilar Becerril Ocampo por apoyar este programa y sobre todo por fomentar la nutrición en las familias mexiquenses. Y va de la siguiente forma para todos los que están aquí presentes y los que están ahí siguiendo, ustedes también por supuesto, las 5 primeras personas que le envíen un WhatsApp a Pilar Becerril Ocampo con al número 722-474-7763, 722-474-7763 con las palabras conversatorio igual a salud, tendrán en la comodidad de su hogar una cena totalmente gratis de 4 tiempos por un chef de Royal Prestige a la comodidad de su hogar para que la puedan disfrutar en familia o con su pareja en el marco del mes del amor y la amistad. Entonces, Pilar Becerril, muchísimas gracias. Agradecemos a todos por haber estado aquí, invitar siempre a que se suscriban al canal, todos los aquí presentes y todos los que nos están viendo, que se sigan suscribiendo al canal para que hagan de este canal más conversaciones y se siga ampliando la conversación. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego, conversadores.